educación física, pues con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. ¿Qué queremos decir con esto? Que con esfuerzo y perseverancia lograremos, nada va a ser fácil en nuestra vida, todo se logra con esfuerzo, cada día nuestra vida académica nada es fácil, entonces con esfuerzo y perseverancia siempre vamos a alcanzar las metas que nosotros nos proponemos como seres humanos. Es decir, que el día de hoy vamos a trabajar en el tema construcción de la identidad corporal. El objetivo de la clase, conocer y controlar las diferentes partes de su cuerpo mejorando su dominio corporal. La actividad previa que ustedes tienen que hacer es qué es el esquema corporal. Ustedes van a investigar qué es el esquema corporal y luego que tengan una lluvia de ideas van a conceptualizar la idea principal que ustedes ya hayan adquirido sobre lo que es el esquema corporal. Seguidamente van a observar el gráfico e identificar las partes del esquema corporal. Van a ir reconociendo cada una de las partes que se muestran en la imagen para saber qué es el esquema corporal. Seguidamente van a responder las preguntas que les planteo aquí. ¿Qué es el esquema corporal? Una vez que ustedes ya tienen consultado qué es el esquema corporal, usted ya va a tener la idea de la conceptualización del esquema corporal. Seguidamente van a investigar qué elementos tiene el esquema corporal. Se va a hacer la pregunta, ¿qué elementos tiene el esquema corporal? Porque una vez que usted reconoce la imagen, va a conocer qué elementos tiene el esquema corporal. ¿Cuáles son las partes del esquema corporal que encontraste en el gráfico? Usted prácticamente aquí va a detallar cuáles son las partes que tiene el esquema corporal en el gráfico. ¿Y para qué se usa el esquema corporal? Una vez que usted identifica, va a saber para qué se usa cada una de las partes del esquema corporal. Para eso usted aquí va a tener una definición del esquema corporal para que usted ya, una vez que consultó, va a salir de la duda y va a conocer en sí ya qué es el esquema corporal y con cada una de sus partes. Y luego usted va a elaborar un organizador gráfico con información recopilada. Algo similar a lo que les pongo en este ejemplo. Por ejemplo, les pongo qué es el esquema corporal y luego los elementos que intervienen en el esquema corporal. Voy detallando cada uno de ellos y voy encontrando una gráfica pertinente al tema. Igual otra imagen donde usted se puede orientar qué elementos componen el esquema corporal. Entonces el esquema corporal está compuesto de imagen corporal, concepto corporal y conciencia corporal. El esquema de la imagen corporal es la impresión subjetiva de la perfección del propio cuerpo y de los sentimientos. Prácticamente la percepción del propio cuerpo y los sentimientos. ¿Qué quiere decir usted? Cómo usted se percibe su imagen, cómo usted piensa que está su imagen. Con respecto al concepto corporal es el conocimiento adquirido sobre las funciones de las diferentes partes del cuerpo, o sea, cómo en sí funciona su cuerpo, a qué parte se dirige su cuerpo, si es a la izquierda o es hacia la derecha. Y por último, la conciencia corporal es la regulación continua de las diferentes partes del cuerpo en relación mutua con las nociones en espacios temporales, prácticamente cómo en sí va a hacer funcionar a cada una de las partes de su cuerpo. Por ejemplo, como podemos ver en la imagen, hay jóvenes que están bailando, ¿no es cierto? ¿De qué manera usted puede hacer trabajar su conciencia corporal? Y por último, tenemos la evaluación. Entonces usted aquí va a encontrar y explicar los elementos del esquema corporal. Va a explicar prácticamente de qué se trata en base a todo el contenido que hemos venido detallando en las láminas anteriores. Usted aquí va a explicar de qué se trata los elementos del esquema corporal. Y la otra parte que les pongo es elaborar un dibujo poniendo las partes del esquema corporal. Usted va a elaborar un dibujo, va a coger una hojita, va a dibujar y luego va a ir poniendo las partes que se componen el esquema corporal. Y por último va a realizar los ejercicios de utilizar el material indicado. En la siguiente imagen, ¿cómo se puede visualizar? Puede utilizar botellas llenas de arena, puede utilizar botellas llenas de piedritas. ¿Con qué finalidad va a hacer este ejercicio? Con la finalidad de desarrollar una parte de los elementos del esquema corporal, ¿no es cierto? La parte que les expliqué en la imagen anterior, usted aquí va a desarrollar estos ejercicios para ver cómo funciona su esquema corporal, de qué manera funciona la parte de la lateralidad y todo eso, si de izquierda a derecha, cómo está funcionando su esquema corporal.